Le voy a dar grabar. Bueno, a ver, voy a proponer una función, por ejemplo, las voy a escribir todas factorizadas, porque entonces es más fácil. Por ejemplo, voy a proponer una cúbica que tenga 3 raíces distintas. En 1, en -2 y en 3. Entonces hice el producto ahí de los 3 factores, me genera esta función que tiene raíces en -2, 1 y 3. Ahora voy a proponer una cúbica que tenga una raíz doble. Entonces voy a proponer que tenga x menos 1 como factor por x más 2, pero al cuadrado. Ay, puso un más y quería poner esto. Fíjense en la función roja que en el punto -2, como tiene multiplicidad 2 esa raíz, o sea, en 2 factores, a 2 factores anula, al tener multiplicidad par, multiplicidad 2, o decir que es una raíz doble, la función rebota. ¿Ven? Y en esta raíz que tiene multiplicidad 1, una multiplicidad impar, la función atraviesa el eje X. Ahora vamos con la tercera opción, en donde una raíz sea triple. Por ejemplo, vamos a poner en x más 2, pero triple. Sí, es un punto de inflexión. Lo vas a poder ver bien el año que viene. Igual no sé si siempre se cumple, pero eso lo vas a poder estudiar bien el año que viene. ¿Qué pasa? ¿Ven que no rebota y tampoco atraviesa bruscamente? ¿Ven la azul? Hace como una curvita y justo en esa raíz cambia la curvatura. O sea, este tramo del azul es cóncavo hacia abajo y este tramo del azul es cóncavo hacia arriba. Cambia la curvatura justo. Esos puntos se llaman puntos de inflexión. Y se pueden calcular haciendo la segunda derivada de la función. O sea, el año que viene lo van a poder estudiar con muchísima más exactitud. Sí, con mucho más rigor. ¿Se entiende? Fíjense, a ver, las vamos a ir viendo de a una. Y voy a poner otra. Voy a poner otra en donde, a ver, la cuadrática no tenga raíces reales. Entonces le voy a poner que tenga x menos 1 un factor, y el otro factor lo hago al cuadrado, pero algo que no se va a poder anular nunca. Por ejemplo, x al cuadrado más 4. Esta sería otra polinómica de grado 3. Tiene un solo corte, que va a ser la raíz acá en 1, este factor, y este factor no tiene ningún valor que lo anule. No hay ningún valor que al cuadrado, y sumándole 4, me dé 0. Bueno, esta función también tiene un punto de inflexión en esta zona. Hay un cambio de curvatura. Ese punto de inflexión
lo van a poder calcular bien el año que viene. Por eso, sobre todas estas funciones, ustedes el año que viene van a volver. Este año, o sea, están... este año lo que van a poder es calcular raíces, conjunto de positividad, de negatividad, y hacer un gráfico aproximado. El año que viene, con todos los contenidos de cálculo, ahí sí van a poder hacer un gráfico más exacto, pero lo que sí tienen que saber son los conjuntos de positividad, negatividad y las raíces para las funciones polinómicas. No van a poder estudiar mucho más con los temas de esta materia. Hasta la cuadrática se estudia bien, porque siempre tiene forma parabólica, tiene esa simetría axial, tiene características que es más fácil para estudiar. Ahora, el resto de las polinómicas que tienen, fíjense, todas estas son todas grado 3, y todas tienen formato completamente distinto. Y son todas grado 3. Entonces, acá vamos a ir viendo, esta tiene 3 raíces reales, o sea, tiene 3 cortes en el eje X, cada una de esas raíces tiene grado de multiplicidad 1, por eso la función atraviesa en ese lugar al eje X. Esta tiene una raíz con multiplicidad 2, por eso rebota en ese lugar, y la otra raíz con multiplicidad 1. Esta tiene una raíz triple real. Un solo valor real 3 veces. Y por último esta, que tiene una raíz real y tiene 2 raíces pertenecientes al campo numérico de los números complejos. No tiene nada que ver el formato con esta, ¿lo ven? Miren la manera en que cruza acá, en una raíz de grado de multiplicidad 1, fíjense cómo la atraviesa, y acá, que tiene grado de multiplicidad 3, también lo atraviesa, pero lo atraviesa como mucho más, no de punta, ¿se entiende? Hay ahí como un punto de inflexión, se llama, un cambio de curvatura. Lo van a estudiar bien el año que viene. Ahora, cuanto mayor sea el grado de multiplicidad, ¿qué va a suceder? Fíjense, grado 1 la atraviesa como si fuera un... que se clava, ¿no? O sea, como que lo rojo atraviesa el eje X de punta. En cambio, en esta es como más suave. Y cuanto mayor sea el grado de multiplicidad, más suave va a ser. Fíjense, voy a ingresar otra en donde tenga una única raíz en menos 2, pero que tenga un grado de multiplicidad, por ejemplo, 5, o sea, que sea impar, pero van a ver que todavía esto se hace como hasta más suave. X más 2, y le ponemos exponente 5. ¿Ven? Comparen la violeta con la azul. La zona esta, que pareciera un tramo horizontal, no es horizontal. Si le hacemos zoom, se van a dar cuenta que no es horizontal. Lo que pasa es que de lejos parece. Lo que sucede en ese sector es que varía muy poco. Pero ven que la violeta es todavía más ancho ese sector. Acá. Ese sector que parece horizontal, fíjense. Ven que es más ancho. ¿Se ve o no? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, cuanto mayor sea el grado de multiplicidad, si pongo otra que sea con raíz en menos 2 y con un grado de multiplicidad, por ejemplo, a la 10, perdón, a la 10 es par, a la 11, que es la gris, vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle un celestito, un naranja. Ah, ya hay naranja.
o rosa. Estilo, grosor, la hice un poquito más gruesa, para que se vea bien. Se ve que se hace todavía más ancho ese sector que parece horizontal, pero no es horizontal. La vista nos engaña muchas veces, o sea, si uno hiciera infinitamente zoom, se empieza a ver que lo rosa se despega del eje. Acá, bueno, no nos va a dar la precisión del programa, pero créanme que en realidad acá este sector no es del todo horizontal. Pero cuanto mayor sea el grado de multiplicidad, sucede esto. Se hace más ancho esa zona donde atraviesa. ¿Qué pasa con las pares? Con el rebote. Con el rebote pasa lo mismo. Vamos a dejar prendida una que tenga una raíz ahí, que rebota. Bueno, voy a ingresar otra en donde también tenga al -1 como raíz. Perdón, al 1 como raíz. Y en vez de poner x más 2 al cuadrado, voy a poner a la sexta, para que se note bien. X más 2 a la sexta. ¿Ven lo que sucede? Rebota, pero ese vértice, digamos, no está tan claro como en la roja. Se hace como esa zona ancha que pareciera que fuese horizontal, pero no lo es. Está casi pegada al eje X, pero no está pegada al eje X. Al eje X lo corta solo en un punto, en -2. Si uno analizara en -2,001, les va a dar casi lo mismo, pero no va a dar exactamente lo mismo. Así que horizontal no va a dar 0. Va a dar un número muy chiquito, pero no va a dar 0 exacto. ¿Se entiende? Cuanto mayor sea el grado de multiplicidad, si bien es par, va a rebotar, pero no va a rebotar de la misma manera. Ven que se hace como más ancha. Si nosotros pusiéramos acá una igual, pero con un grado de multiplicidad menor, por ejemplo 4, va a estar entre medio de la roja y de la marrón. Por x más 2 a la cuarta. ¿Ven? Ahí apareció la verde, que está a mitad de o sea, está entre medio de la roja, que tiene el vértice bien marcado, y la marrón, que no está el vértice tan marcado, se pone ancha. Bueno, la verde está en el medio. ¿Por qué? Porque tiene grado de multiplicidad 4, la roja tiene grado de multiplicidad 2, la marrón tiene grado de multiplicidad 6. O sea que el grado de multiplicidad no solamente hay que tener en cuenta si es par o impar para saber si atraviesa o rebota, y a mayor grado de multiplicidad, más ancho es ese rebote o esa manera de atravesar en el caso de que sea impar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Sí, profe. Bueno. ¿Qué otra duda? ¿Corregiste el ejercicio que te mandamos? No los pude mirar y se los voy a entregar, a entregar el lunes porque ayer tuve jornada en 2 turnos, después tuve clase a la noche en el profesorado, porque ayer hubo jornada en todo lo que es secundaria. Y tuve que mover, porque la verdad que necesitaba dar la clase. Yo los jueves tengo varios cursos de secundaria y como era jornada con suspensión de clases, tuve que moverle la clase a hoy. Entonces, en el tiempo que yo pensaba corregir eso, estuve dando clase. Así que para el lunes sin falta sí se los
Lo que puedo hacer si quieren es hoy subirles la resolución y que ustedes ya vean Claro, si porque coincide tengo con lo que dudas hicieron o no. si lo hice bien, porque Eso no tengo problema, la resolución la puedo subir, ni bien, o sea, cuando terminemos la clase de hoy la subo, no hay problema y ustedes mismos pueden chequear. Pero digamos, si quieren una devolución individual, no puedo porque no tuve tiempo de mirarlo lo de cada uno. No, quería saber si lo hice bien, porque como me estoy estudiando, estoy preparándome para el final, ponele, bien. la lineal la sé perfectamente, pero la cuadrática todavía me cuesta un poquito más. ¿Les debo alguna resolución así que tenga para subir? Yo no tengo problema en subir respuestas o cosas hechas como para que ustedes puedan autocorregir. Yo creo que no, que vos a mí me lo corregiste todo. No les debo, ¿no? No, está bien. Bueno, estos dos que les di, se los subo hoy a la tarde hechos y ustedes ahí pueden chequear. Pero si quieren, si hay algo, por ejemplo, en que se equivocaron y no se dan cuenta que el lunes lo vemos bien. Yo para el lunes sí voy a tener tiempo de mirarlos. Bueno, ¿con qué seguimos? De función polinómica no hay mucho más que lo que ya estuvimos viendo. Quizás necesitan rever alguna clase ya grabada o también pueden, por supuesto, consultar el libro que les mandé hace un montón, tiene todo esto. Todo lo que vimos está en el libro, por si quieren ver ejemplos resueltos, hay un montón. Y hay ejercicios adicionales a los que yo les pasé. Igual, como son muchos, priorizan primero los que les pasé en el PDF. Pero digo, si quieren practicar más para el final, tienen un montón de material. Después, la función que necesitábamos trabajar para hoy es función homográfica. No sé si alguno se acuerda algo del colegio. Es mucho más fácil de estudiar que la función polinómica de grado alto, porque en una función, ¿qué pasa? En una función polinómica de grado 2 está todo bien, porque es una cuadrática, si bien está esto de las diferentes maneras de escribirla, de polinómica, canónica o factorizada. No es tan difícil su estudio porque tiene una forma que siempre va a tener forma parabólica. Bueno, va a haber que estudiar dónde estará el vértice para saber dónde se ubica ese eje de simetría, calcularle las raíces si es que tiene raíces reales o no, porque la parábola puede no cortar al eje X, entonces cuando ustedes apliquen Bhaskara, les va a dar un número que no pertenece a los reales. Les va a quedar adentro de la raíz, en el radicando, les va a quedar un número negativo. Eso significa que esa cuadrática no corta al eje X en ningún punto. O sea, no tiene raíces reales, tiene raíces complejas. Gráficamente sucede que la parábola no va a cortar al eje X. Bueno, el tema es que después, cuando empiezan a haber polinómicas de grado mayor, y ahí se complica un poquito más el estudio. Y por eso, ese bloque de funciones, ustedes el año que viene con seguridad las van a trabajar porque van a poder trabajar los máximos y los mínimos calculándole la derivada. Es una de las funciones que van a volver a trabajar el año que viene seguro. Este año simplemente se van a poder limitar en el cálculo de raíces, cálculo de positividad y negatividad de las polinómicas. Podría preguntarle si es una función inyectiva, sobreyectiva, si no, ¿por qué? Podría preguntarles si es par o impar. Podría preguntarles esto que tiene que ver con clasificación de funciones, que ya que lo vimos hace un tiempo, pero no van a poder estudiar mucho más de polinómica, porque ya les digo, los puntos de inflexión y los máximos y mínimos los van a poder calcular el año que viene. Así que de polinómica no hay muchísimo más para estudiar. Homográfica, ¿alguien se acuerda qué es una función homográfica?
En la escuela está dentro del diseño curricular de 5º año. Las funciones que tienen división. Bueno, bien. Y un poquito más hay que exigirle. O sea, es un cociente. Yo tengo una división de 2 expresiones algebraicas, pero no son expresiones algebraicas cualquiera. ¿Está bien lo que dijiste? O sea, es un cociente. Ahí Claudia dice que le sale todo el audio cortado. ¿Todos me escuchan cortado? ¿O será un tema de conectividad de ella? Yo te escucho Yo lo bien. escucho bien. Bueno, no, porque como ayer también, ayer estuve todo el día conectada con datos porque no tuve internet. Entonces, si me escuchaban todos cortados, lo pasaba a datos para ver si era eso. Bueno, cociente, ¿entre qué? Entre dos funciones, ¿no? Sí. ¿Y de qué tipo? Deben ser, ¿Lineal? sí, lineales. Entonces, de manera general, se escribe ax más b, que es una forma genérica de escribir una función lineal, dividido otra lineal genérica, y no puedo poner los mismos coeficientes porque en realidad así no estaría diciendo que es 1, ¿entienden? Una lineal dividido a la misma lineal es parecido a 1. Ahora vamos a ver la diferencia, ¿por qué digo parecido? Voy a poner otros coeficientes, cx más d. Entonces es una función lineal sobre otra función lineal. Es el cociente de 2 funciones lineales. Y estas funciones tienen determinadas características. No sé si se acuerdan alguna particularidad, alguna fórmula o algo que les venga a la cabeza así de cuando vieron este tema. ¿No se acuerdan nada? Yo no lo vi. Hace mucho Bueno. tiempo. Bueno. La verdad, profesora, que sucede? yo lo vi, porque yo en realidad estoy haciendo esta materia, ¿no? Yo hice hasta tercero. Pero le digo sinceramente que de todo lo que usted explica, hay cosas que ni idea tenía. Así que, la verdad Bueno, que mejor que le fue bueno saques cambiarme provecho. de plan. Mejor que le saques provecho. Siempre Sí, es bueno, porque son todos, lo primer año es todo contenido que está en la escuela, entonces son temas que ustedes a futuro van a enseñar, no es que estamos haciendo integrales triples, que no es contenido de secundaria. O sea, hay materias específicas de matemática en años superiores, por ejemplo en tercero y cuarto, que mucho de ese contenido a ustedes les da más herramientas porque siempre es mejor saber más, pero no son contenidos que vayan a tener que enseñar en la escuela. Si después se claro, dedican sí. a trabajar en superior, sí, pero si ustedes se dedican o su objetivo está en la secundaria nada más, porque es lo que más les gusta, no son temas que van a tener que enseñar. Entonces es súper importante que en las materias de primer año refuercen bien todo, practiquen lo máximo que puedan. Si bien el año que viene van a volver a revisar algunos temas, como esto que les estoy diciendo, en polinómica lo van a volver a ver con mayor profundidad, porque van a tener las herramientas para poder analizarla completa, hasta el último detalle. Hay otros que no. Entonces, es importante porque son los temas que ustedes van a enseñar. O sea, son las materias pilares, ¿no? De la carrera. Bueno, Sí, sí. Yo acá pienso que primer año. nosotros tenemos la división de 2 funciones lineales. Si quieren, para verlo con un ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, 4x más 1 dividido menos 2x menos 5.
Esto es una función lineal, esto es otra función lineal. El cociente de esas funciones lineales me genera una función que se llama homográfica. ¿Vieron que en la polinómica nosotros la factorizábamos para poder resolver las inecuaciones? Porque si no era imposible resolver la inecuación. En cambio, teniéndola factorizada, podemos resolver la inecuación planteando la regla de los signos, porque pasamos a tener la función escrita como con expresiones que se multiplican. Entonces, supongamos, en una cuadrática, la van a factorizar en 2 expresiones. Entonces, ustedes van a saber que esa función, el conjunto de positividad, lo va a tener cuando ambos factores sean positivos o cuando ambos factores sean negativos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, en esta es parecido, pero me ahorro el trabajo de tener que factorizar, porque yo acá estoy teniendo una división de 2 lineales. Entonces, si yo me pregunto por el conjunto de positividad, y me pregunto para qué valores de x esta división es positiva, resolver esa inecuación es una inecuación que ya resolvieron unas cuantas. Resolvieron algunas más difíciles, porque tenían módulo incluso. Entonces, van a ver que el estudio de esta función no es muy complejo. Está apoyado en todas cosas que ustedes ya saben hacer. Primero, antes que nada, uno tiene que determinar el dominio de la función. En las polinómicas no había ninguna restricción. ¿Por qué? Porque la variable siempre estaba elevada a un exponente natural. Entonces, a cualquier número real yo lo puedo multiplicar por él mismo la cantidad de veces que me diga el exponente. No hay problema. Entonces no hay que restringir ningún valor, no hay ningún valor que me genere conflicto. En cambio, en estas, ¿qué opinan? ¿La X puede tomar cualquier valor o hay algún valor que me va a traer problema? Y que no se puede dividir por 0, o sea que no... Exactamente. Yo tengo definida la función como un cociente, como una división. Y está bárbaro, yo puedo definir una función como un cociente, pero tengo que tener cuidado, porque ese divisor, o sea, ese denominador, lo que está dividiendo, no puede valer 0, lo que dijiste. Entonces, para el dominio, en este caso, sí voy a tener alguna restricción. Entonces, ustedes pueden plantear que el denominador debe ser distinto de 0 y resolverlo como si fuera una ecuación, o plantear para qué valor es igual a 0 y ese valor sacarlo. Lo piensan como quieran. Pueden plantearlo con una igualdad o poniendo que tiene que ser distinto. Lo importante es que si lo plantean como una igualdad, ese valor, que es el que anula ese denominador, lo tengo que sacar del dominio. Entonces, acá nos estaría quedando menos 2x igual 5, x igual a menos 5 medios. Entonces, el dominio serán todos los reales menos un conjunto discreto de un solo valor, que es menos 5 medios. Este valor lo tengo que sacar. ¿Por qué? Porque es el que anula el denominador y no puede valer 0, no puedo dividir por 0. Entonces, para empezar, eso es algo como nuevo dentro de lo que estuvimos trabajando, porque las polinómicas no tenían problema con ningún número. Entonces, lo primero que se hace es eso. Ahora, de manera general, si ustedes ven algún libro, o probablemente el que lo haya visto en el colegio le hayan dado esta fórmula, ¿qué se hace? Se plantea de manera genérica. Entonces, si de manera genérica el denominador es cx más d, se plantea para qué valor cx más d es 0. Entonces nos queda cx igual menos d, y nos queda x igual menos d sobre c.
Entonces, de manera genérica, el dominio de la función siempre van a ser los reales sacando el valor generado por menos d sobre c. Muchas veces aparece esto. ¿De dónde sale? De hacer lo mismo, nada más que de una manera general, no con coeficientes en particular. Entonces después uno puede reemplazar. Es lo mismo. Ahora, en este valor que quitamos del dominio para que pueda ser función, ¿se acuerdan qué pasaba? ¿Alguien se acuerda? Profe, ¿puede ser que era asíntota? Bien, era asíntota. Una asíntota vertical, o sea, una recta vertical en este valor. En este caso particular, en menos 5 medios. ¿Qué pasa con la definición de asíntota? En la escuela, las únicas funciones con asíntotas que suelen trabajarse, salvo que sea un colegio técnico, son estas. Entonces, queda como arraigada la idea de que las asíntotas son verticales y horizontales. ¿Por qué? Porque estas funciones tienen asíntota vertical y horizontal. Pero hay otras funciones que tienen asíntotas oblicuas, que tienen asíntotas con forma de parábola. O sea, las asíntotas no necesariamente son verticales y horizontales. Entonces, para mí es importante que ustedes sepan que si bien en estas funciones las asíntotas sí van a ser verticales y horizontales, no significa que todas las asíntotas van a ser así. ¿Qué pasa con el concepto real de asíntota? ¿Por qué? Porque en la escuela muchas veces se da, y está mal, la definición como la recta a la cual la función se acerca y nunca toca. ¿Alguna vez les sonó eso o alguien se los dijo? Sí, Como profe. idea de asíntota. Sí, sí, Bueno, de hecho yo en primer año lo vi así, bueno, cuando está hice la mal. primera vez. Está mal, esa no es, no es el concepto de asíntota. La definición real de asíntota tiene que ver con el cálculo de un límite. O sea, el año que viene van a reforzar la idea de asíntota. Pero yo les voy a contar dos cosas. A ver, porque quedan 2 minutos. Pero bueno. Una es, a ver si se entiende. En estos valores conflictivos, en este valor que está fuera del dominio, para poder saber qué sucede en ese valor que está fuera del dominio, yo necesito calcular el límite de la función cuando la variable tiende a ese valor conflictivo y ver qué me da el límite. Entonces, el año que viene, cuando estudien funciones y puedan calcular límites, si ustedes calculan el límite de una función tendiendo a un punto conflictivo, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que haya una asíntota vertical o puede pasar que haya un hueco, una discontinuidad puntual, un pequeño puntito que no está en la gráfica de la función, es como que hay un agujerito. Y no tiene nada que ver gráficamente que haya un hueco a que haya una asíntota vertical. Entonces, eso por un lado, se va a cortar. Esperen que la seguimos en la próxima para... Ahí volvemos.